Amigos de Últimas Noticias de hoy. El día de hoy hablaremos de una noticia muy importante, algo que ya hemos hablado antes, pero que hoy vamos a recalcar ciertos puntos muy importantes del Seguro Social, ya que el próximo mes, a tan solo unas cuantas semanas, vienen los cambios más importantes del Seguro Social, del SSI, del SSDI y nos está trayendo nuevos beneficios. Y también estaremos hablando sobre reembolso de impuestos para la clase media. ¿Cuándo llegará el pago de hasta $1,050 a los californianos? Hablamos de un reembolso de impuestos que tiene un valor de hasta $1,050 y no se va a demorar mucho para que lleguen millones de estadounidenses. Por ello los invitamos a que se queden hasta el final de este video y se lleven esta información que está muy interesante. Recordemos que el ajuste del costo de vida, conocido como COLA, de este 2023 tendrá algunos cambios importantes que usted debe tener en cuenta para el próximo año. Los programas manejados dentro de la Administración del Seguro Social están haciendo muchas modificaciones importantes y los beneficiarios querrán estar atentos a ellos a partir del próximo año. Según la agencia federal, hay alrededor de 70 millones de estadounidenses que prácticamente dependen de los beneficios del Seguro Social y también de Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como el SSI. Te traemos 5 cambios importantes que deben tener en cuenta para este 2023. Falta muy poco tiempo, deben estar preparados para esto. Para empezar, tenemos el impulso del 8,7% para los jubilados. Ya sabemos que esta información ya se la saben, pero es que tiene que saber que este es el cambio más significativo de todos, porque la tasa del COLA siempre se ajusta cada año en función a los datos del índice de precios al consumidor para asalariados urbanos y trabajadores de oficina. Esto nos mide las modificaciones en el costo de los bienes y de servicios populares. Un aumento del 8,7 significa que los cheques pues aumentarían. Estamos hablando de que por lo menos el pago estándar de un pensionado sería de $1,800 por mes, lo que significa que los reclamantes tendrían la oportunidad de obtener por lo menos otros $365 mensuales en cobertura. El siguiente cambio importante es el aumento de la invalidez. Este aumento definitivamente se aplicará también a todos los beneficiarios por discapacidad. En el 2022, el monto máximo del SSI, por ejemplo, fue de $841, el cual próximamente para este 2023 será de $914. Además, el seguro de incapacidad del Seguro Social, el SSDI, que era el promedio, está subiendo de $1,364, que es actualmente en este 2022, hasta $1,483 por mes. Esto es muy importante. El tercer cambio importantísimo es el aumento del límite de ingresos mensuales del SSDI. Aunque técnicamente puede calificar para los dos programas, existe una gran diferencia entre ambos. Una de estas diferencias son las calificaciones de ingresos. Este año, el límite de ingresos mensuales fue de $1,350 para la mayoría de las personas que lo reclamaron, pero próximamente aumentará a $2,260 si el beneficiario, por ejemplo, es ciego. El incremento para 2023 ascenderá a $1,470 y $2,460 respectivamente. El cuarto cambio importante es el que subirá el límite de ingresos para la seguridad social. Si las personas trabajan mientras cobran los beneficios del seguro social, estos pueden reducirse dependiendo de cuánto dinero usted gane. Si ganó más de $19,560 en el 2022, la Administración del Seguro Social va a retenerle $1 por cada $2 que usted gane por encima de ese límite, siempre que esté por debajo de la edad plena de jubilación, obviamente.
Sin embargo, pues aquí viene este cambio. Ese límite para el 2023 aumentará hasta $21.240 el próximo año. O sea que usted podrá tener un cierto ingreso que se ajusta a impuestos, pero podrá tener un poco más. Y el quinto cambio importante es que las ganancias máximas para aumentos del límite de impuestos. Finalmente, tengamos en cuenta que el ingreso máximo para el Seguro Social estaría aumentando en el 2023. Pasa de ser $147.000 anuales hasta 160.200. Las personas que ganan un máximo o más en el 2023 pagarán $9.932 al Seguro Social. Para la mayoría de las personas, los impuestos a la seguridad social son prácticamente del 6,2%, pero esta cantidad aumenta al 12,4% si trabaja por cuenta propia. Y la próxima noticia de la que queremos hablarles es sobre el reembolso de impuestos para la clase media. ¿Cuándo es que llegará el pago de hasta $1.050 para el estado californiano? Un reembolso de impuestos de hasta $1.050 no se demoraría pues mucho para millones de estadounidenses que lo están esperando. Los californianos recibirán una tarjeta de débito que llena de efectivo estará. ¿Será por correo o recibirán el pago mediante depósito directo? Se está ofreciendo también una desgravación fiscal única a los residentes del estado a través del reembolso de impuestos para la clase media. Los contribuyentes que califiquen obtendrán el reembolso de inmediato. No se requiere ningún tipo de aplicación para esto. Desde el mes de octubre, el Estado comenzó a emitir cuotas directas, las cuales oscilaron entre los 200 y los $1.050. Ojo al dato, seguirán llegando en el nuevo año estos pagos. El apellido del contribuyente pues, prácticamente es lo que determina cuándo es que estaría recibiéndolo. El Estado hizo público un cronograma para las personas que recibieron un cheque de estímulo de Golden State y otro para las que no lo recibieron. Las personas que tengan sus apellidos que comienzan con la letra A la letra K y que no recibieron un pago de Golden State deben enviar su dinero antes del sábado 17 de diciembre. El siguiente lote se estaría distribuyendo luego de unos días. Los pagos se enviarán por correo a cualquier persona con apellidos que comiencen con la L o con la Z y que no haya recibido un Golden State. Estos llegarán del 19 al 31 de diciembre. Y luego tenemos entre el 17 de diciembre y el 14 de enero del 2023. Recibirán su dinero aquellos con depósitos directos que hayan actualizado sus datos bancarios desde que presentaron su declaración de impuestos del año 2020. Para las otras personas que siguen sus pagos, el depósito directo normalmente ocurre de 3 a 5 días hábiles luego de la fecha de emisión. Ahora bien, ¿quiénes son elegibles para poder recibir este reembolso de impuestos para la clase media? Si cumples con los siguientes requisitos o condiciones, eres elegible. Primero que nada, que haya presentado su declaración de impuestos del 2020 antes de la fecha 15 de octubre del 2021. Siguiente requisito, cumplir con los límites de ingresos brutos ajustados de California. Tercer requisito, que no haya sido elegible para ser reclamado como dependiente en el año fiscal 2020. Y último requisito, pues debe ser residente de California la fecha de emisión de este pago. El estado de California afirmó que beneficiará por lo menos a 25 millones de contribuyentes y dependientes. Lo que se ha publicado hasta ahora es lo siguiente, que existen en total depósitos directos 6,96 millones, tarjetas de débito 6,87 millones,